Soy Ángel Píriz, naturópata y consultor de medicina celular. En esta ocasión quería hablarles de la tensión arterial. Es un asunto muy importante, ya que en todo el mundo, en torno a 1.000 millones de personas sufren de hipertensión. Podríamos decir que es el problema cardiovascular más frecuente y afecta en torno a un 10, un 20% de todas las personas que viven en la Tierra, especialmente a hombres más que a mujeres. La razón de que este problema esté tan extendido es que las causas no se conocen con exactitud, o más probablemente no se han sabido interpretar correctamente. La medicina convencional admite que en más del 90% de los casos se desconocen las causas de la hipertensión y por tanto se diagnostica como hipertensión esencial. En este vídeo va a haber varias cosas. En primer lugar, ¿qué es la tensión arterial? ¿Qué síntomas puede producir? ¿Qué consecuencias tiene un tratamiento incorrecto? ¿Cuál es la principal causa de este problema según la medicina celular? ¿Cuáles son los principales productos naturales que pueden ayudarle a recuperar de nuevo la tensión normal? Y algunas cosas más. Comenzaré explicando qué es la tensión. La tensión o presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. Esta presión se divide en dos tipos: la tensión arterial alta o sistólica y la baja o diastólica. La presión o tensión alta o sistólica es la presión que ejerce la sangre, como hemos dicho, en las arterias, pero cuando sale del corazón al contraerse. Este expulsa la sangre que hay en él y la tensión que en ese momento se ejerce en las paredes arteriales se llama presión sistólica. La diastólica es la que se ejerce en las arterias, pero cuando el corazón se relaja y se llena de la sangre que regresa al corazón. Podemos comparar esto con la manguera de riego de un jardín enchufada a un grifo. Cuando éste se abre, si impedimos que el agua salga por el otro extremo de la manguera, la presión que el agua ejerce sobre las paredes de la goma de la manguera dependerá de la fuerza o la presión que mande el agua y la capacidad de elasticidad de la propia manguera. En las arterias sucede algo muy parecido. La presión de la sangre sobre las arterias aumenta cuando la sangre es expulsada del corazón a través de la arteria aorta, de ahí que se conozca a este tipo de presión como presión o tensión sistólica, ya que es causada por el movimiento sistólico del corazón. En ese momento la aorta y otras importantes arterias se dilatan debido a los músculos contráctiles que poseen y se relajan cuando el músculo cardíaco se relaja de nuevo. Entonces, cuando el músculo se relaja, se llama el movimiento diastólico, el músculo vuelve a su sitio habitual, llenándose de sangre y atrayendo la sangre de las piernas y otras partes del cuerpo. Y lógicamente en ese momento la tensión sobre las arterias es menor y por tanto a eso se llama la tensión baja o diastólica en función del nombre que se da al movimiento del corazón. Esa presión que ejerce la sangre al salir del corazón puede medirse y determina el grado de esfuerzo que realiza el corazón para mandar la sangre a todos los tejidos del cuerpo. La presión arterial puede variar de persona en persona, también dependiendo de la edad que tenga y del momento del día. Por lo general sabemos que la tensión es más baja cuando estamos en reposo o durmiendo y aumenta cuando realizamos ejercicios vigorosos o durante quizás una fuerte emoción. Se considera que lo normal en la presión alta o sistólica en un adulto sano es de 12 o de 120 y la diastólica de 8 u 80. En personas mayores se considera normal una presión alta sistólica entre 10 y 14 y una diastólica o baja entre 6 y 9. Eso sería normal. La hipertensión puede no producir síntomas o causar algunos como mareos, cefaleas, sangrado nasal, percepción de ruidos molestos en los oídos, lo que se llama acúfenos, zumbido de oídos, etc. Las consecuencias de una hipertensión grave pueden ser muy variadas
Una presión muy elevada indica que el corazón trabaja en exceso y esto podría dar lugar a enfermedades renales, a un infarto cardíaco, una insuficiencia coronaria, la rotura de arterias pequeñas o dañadas y provocar hemorragias que en caso de producirse en el cerebro darían lugar a un ictus, por ejemplo, o cualquier otro tipo de accidente cerebrovascular como la apoplejía, etc. ¿Y qué sucede cuando tenemos la tensión baja? ¿Es un problema importante esto? ¿Qué lo causa? La presión o tensión baja, o hipotensión como se le llama también, se considera que se produce cuando la presión sistólica es inferior a 8 y la diastólica inferior a 5. No suele implicar riesgos para la salud, aunque pueden sentirse letargia, depresión y puede causar síntomas como mareos o desmayos. Si es persistente, la hipotensión puede indicar una baja actividad de nuestras suprarrenales. Las causas pueden ser, pues que exista una hemorragia importante, entonces al perderse sangre, la sangre no ejerce presión a las paredes arteriales, pero también puede ser una dilatación excesiva de los vasos sanguíneos, normalmente en respuesta a alguna sustancia tóxica, como por ejemplo un fármaco antihipertensivo, como los betabloqueantes u otros. Pero volvamos a la hipertensión, que es el problema más importante. ¿Cómo se trata la tensión arterial alta por parte de la medicina convencional? Bueno, la medicina convencional, la forma más usada de medicina, trata este problema, como siempre, combatiendo o enfocando su atención en los síntomas y para ello usa betabloqueantes, diuréticos y otros medicamentos. ¿Y cuál es el enfoque que damos al problema de la tensión alta o baja en la medicina celular? Según la medicina celular, la principal causa de este problema es que las células de las paredes arteriales sufren una carencia crónica de micronutrientes vitales que pueden dar lugar a contracciones y o engrosamiento de las paredes arteriales, lo cual se conoce comúnmente como arteriosclerosis. La arteriosclerosis, o formación de ateromas o placas en las paredes de las arterias, disminuye su capacidad de dilatación, así como el paso de la sangre. A partir de esa causa principal, podemos hablar de factores de riesgo secundarios. Por ejemplo, podríamos hablar de que algo que también puede hacer subir la tensión es el aumento de peso, ya que el corazón se ve obligado a bombear con más fuerza la sangre, puesto que ésta tiene que llegar a más cantidad de tejido. Un estilo de vida sedentario también puede ser causa de hipertensión, ya que el ejercicio oxigena el organismo y disminuye la adrenalina, favoreciendo de este modo mecanismos bioquímicos que reducen la tensión. Se sabe que la adrenalina, las hormonas tiroideas y los esteroides naturales regulan la tensión arterial. Por tanto, determinados alimentos como la sal, el alcohol, la cafeína y los factores estresantes incrementan los niveles de estas sustancias y, por tanto, se eleva la tensión arterial. Y luego también se sabe que existen toxinas, sustancias tóxicas, que pueden aumentar o disminuir los latidos cardíacos y abrir o cerrar los vasos sanguíneos del organismo, con lo cual también se afecta de ese modo a la tensión arterial.